Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él. Jesús, Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma. Mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, mas cantaré, conmigo estás, a ti sea la gloria. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Hemos decidido seguir a Cristo. No volvemos atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo a. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Decimos todos. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He
seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gracias, Padre, por Jesucristo, tu Hijo, que vino para darnos esperanza y libertad. Gracias, Jesucristo, por el Espíritu Santo que nos prometiste para que podamos estar en paz, en compañía de Él, porque Él está en nosotros. Gracias te damos. Gracias, Jesús. Amén. Damos gracias por haber podido alabar juntos en esta mañana. Damos espacio a nuestro pastor. Nos disponemos para escuchar la palabra. Acomódate ahí donde estás. Ora para que este mensaje pueda llegar directo de parte de Dios a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que pueda bendecir a otros que no conocen a Cristo y que hoy no tienen esperanza. Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por estar en sintonía con nosotros, aquí en esta mañana tan hermosa que Dios ha hecho. Hoy estaremos haciendo un paréntesis en el ciclo de estudio que estábamos teniendo sobre la epístola a Santiago, debido a la necesidad que tenemos de recibir un mensaje fresco ahora, ya más de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Así que más adelante retomaremos la serie de Santiago. Hagamos hoy un paréntesis. Vamos a tener un momento de oración. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque a pesar de la situación, sabemos que tú estás sentado en tu trono celestial, gobernando el universo, sin que nada se te escape. Ahora te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra y que podamos ser receptivos a tu voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Las pandemias a través de la historia nos han acompañado. Por ejemplo, quizás la más famosa de todas es la tristemente célebre peste bubónica del medioevo, que en el siglo XIV aniquiló prácticamente a la tercera parte de los habitantes de Europa. Más de 100 millones de personas murieron bajo esta peste bubónica. En el siglo XVI, una epidemia letal mató a 15 millones de aztecas, de indígenas. O sea, el 80% de la población azteca murió con esta epidemia. La gripe española, entre los años 1918 y 1920, mató entre 40 y 50 millones de personas. Con el avance de la tecnología y de la ciencia, al venir las vacunas, la inmunización, etcétera, 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 las cifras contemporáneas han sido diferentes. Por ejemplo, el ébola trajo en el 2014 alrededor de 11.300 víctimas. Y el SARS en el 2003, 800 personas fallecieron debido a esta pandemia. Hay algo que tienen en común. Más allá de lo mortífera que sea cada una de estas pandemias, ninguna entiende de sexo, de religión, de clase social ni de edad. Van arrasando con todo lo que se encuentre delante. Y déjeme decirle, hermano que me está escuchando, el pueblo de Dios no es ajeno a esta situación. A través de la historia, miles de creyentes han fallecido víctimas de estas pandemias. De hecho, ayer estuvimos recibiendo una triste noticia por las redes sociales, el fallecimiento de un pastor evangélico
en el pueblo de Remedios en Cuba. Por cierto, oren por su hijo que está también internado en el hospital con esta situación del COVID-19. Y es muy triste lo que está pasando. Sin dudas, hablar de este tema es bien delicado porque hay muchas personas afectadas por este virus. Conozco algunas. Otras tienen familiares afectados. Imagínense el que ha perdido seres queridos en esta situación. La gente anda aterrorizada por la calle. Tristemente a algunos no les interesa mucho, pero lo cierto es que analizar esta situación es algo difícil, pero creo que es necesario. Hoy en este sermón quizás puedan haber muchas emociones en juego, pero vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Qué hacer en medio de esta pandemia? ¿Cómo debemos reaccionar los hijos de Dios ante este virus que está armando el caos en el mundo? Y amigo, déjeme decirle algo. Quizás alguno de los que me está viendo ahora no es creyente. Pero esto va más allá de lo que usted cree. No importa si usted no cree en Dios. Dios quiere hablar a tu corazón a través de este mensaje. Esto va mucho más allá de las creencias y de su opinión personal. Por tanto, le invito a que todos presten mucha atención a este mensaje. Partamos de una verdad clave, y es que toda enfermedad es consecuencia del pecado. Lo primero que tenemos que tener claro es esto. Dios creó un mundo perfecto y puso a Adán y Eva en un huerto del Edén perfecto con todo tipo de frutas, sin ningún tipo de enfermedad, de dolor ni de muerte. Era un mundo perfecto. Pero ¿qué sucedió? Llegó el pecado y con él llegó la enfermedad. Si Adán y Eva no hubieran pecado, hoy no existieran enfermedades en el mundo. Pero además no solo debemos entender que la enfermedad es consecuencia del pecado, sino que Dios es santo y justo. Y eso implica que condena severamente el pecado. Este es un punto que hemos visto muchas veces. Dios es tan santo que el más mínimo de los pecados es una ofensa ante Él. Por naturaleza, Dios rechaza el pecado, pero no solo lo rechaza, sino que lo condena y lo combate enérgicamente. Miren lo que dice el Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. No hay un día en que Dios no esté airado contra el pecado y contra el pecador, porque sin pecador no hay pecado consumado. Entonces tenemos que entender que si Dios es un Dios santo y justo, puede utilizar los recursos que Él entienda para castigar ese pecado. Sí, de hecho en la historia lo ha hecho muchísimas veces. En la Biblia vemos cómo Dios utilizó no solo enfermedades, sino muchas calamidades, muchas catástrofes incluso naturales para condenar el pecado. A veces Dios usó estas situaciones para castigar a una persona. Por ejemplo, ¿recuerdan la historia de cuando María, la hermana de Moisés, estuvo murmurando contra Moisés? Pues bueno, Dios le envió lepra, una enfermedad. Después fue sanada, tuvo que salir hasta el campamento, fue restaurada, pero ella fue castigada con una enfermedad. A veces Dios utilizó este tipo de situaciones para castigar una ciudad. En este caso, ¿se acuerdan de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué vino la destrucción sobrenatural de Sodoma y Gomorra? Por el pecado de sus habitantes. Solo Lot y su familia pudo salir viva de la ciudad, aunque su esposa miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Otras veces, Dios utilizó este tipo de situaciones para justiciar a una nación. ¿Recuerdan las 10 plagas en Egipto? Los egipcios recibieron el castigo de Dios a través de 10 terribles plagas, mientras el pueblo hebreo se mantuvo intacto. En ocasiones Dios utilizó incluso este tipo de catástrofes y de situaciones
tan terrible para castigar a su propio pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo escogido. ¿Se acuerdan la famosa sequía en tiempo de Elías, cuando Acab era rey? Tanto tiempo sin llover. Fue uno de los tantos castigos que Dios envió a su propio pueblo. Es más, en la Biblia leemos que hasta la iglesia en el Nuevo Testamento recibió castigo por el pecado de parte de Dios. Miren lo que dice 1 Corintios 11, 29 y 30. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y escuchen bien ahora. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Sí, hermanos. La indisciplinada iglesia de Corintio estaba en pecado. Y Dios se hizo eco de esto y envió incluso enfermedad a muchos de estos miembros, que incluso algunos murieron. Sí, Dios castiga el pecado y muchas veces utiliza las pandemias, los terremotos y cualquier tipo de suceso para castigar el pecado, porque Él es un Dios santo. Entonces podemos afirmar que este COVID-19, o como se conoce el virus de coronavirus, es directamente un castigo de Dios a la humanidad, a Italia, a España, a Estados Unidos, a China, a los países que lo están experimentando, que por cierto son muchos porque esto es una pandemia. Bueno, yo no puedo decir categóricamente que es un castigo directo para este país, para China o para Italia. Pero yo sí les puedo decir que con este famoso y terrible coronavirus, Dios está llamando la atención de todo el mundo. ¿Sí? Dios está diciéndonos que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Como persona, como familia, como iglesia, como nación, como mundo en sentido general. Y para esto quiere que nosotros pongamos nuestra vista en Él. El mundo le ha dado la espalda a Dios de una manera terrible. Mientras más avanza la ciencia, mientras más avanza el tiempo, en sentido general, la gente se cree que necesita menos de Dios. De hecho, luchan contra Dios abiertamente. Hoy se está viviendo una persecución terrible en muchísimos lugares contra los cristianos. Más agresivo en unos lugares, menos agresivo en otros. Y Dios está recordándonos que sin Él no somos nada y que debemos regresar a su presencia. ¿Qué actitud entonces debemos tomar ante esta situación? Bueno, pues hoy estaremos analizando algunas enseñanzas que nos da al respecto uno de los libros menos conocidos de la Biblia, pero que para mí tienen una tremenda importancia. Es un libro exquisito. Busquemos todos en nuestras Biblias el libro de Habacuc. Para los que no están muy familiarizados con este libro, déjenme decir lo que se encuentra en el Antiguo Testamento, que forma parte de la última sección de profetas menores y que precisamente está entre los libros de Nahum y Sofonías. Si usted no sabe dónde queda Nahum y Sofonías, pues mejor vaya al índice y lo busque en la última parte del Antiguo Testamento. El libro de Habacuc, ¿qué nos puede recomendar este pequeño pero intenso libro de la Biblia? Vayamos primero al contexto histórico de Habacuc. Busque Habacuc, capítulo 1. No vamos a dar ahora pasajes específicos. Vamos a ir barriendo el libro y a través del libro buscaremos 3 enseñanzas. Miren, sobre Habacuc se sabe muy poco. Como se sabe muy poco casi siempre sobre los profetas menores. Una de las pocas cosas que se sabe es que su nombre significa el que abraza. El que abraza. Por eso he titulado este mensaje Abrazando al Dios de las pandemias. En medio de una pandemia como esta, en medio de cualquier pandemia que viva la humanidad, no hay mejor consejo que abrazar a Dios como lo hizo Habacuc. Y su nombre es revelador en este caso. Algunos creen que pudo haber sido incluso un levita, porque cuando usted va al capítulo 3 de este libro, que es pequeño, usted encuentra que el último capítulo literalmente es una oración que él hace a Dios como conclusión de la revelación que tuvo.
Y llama la atención que da ahí indicios de que él ordena, de que da instrucciones para que esa oración sea cantada y se tome como referencia para quizás cantar en la adoración en el templo de los judíos. Pero esto es pura especulación. Lo que sí está claro es que él era profeta. Él se llama profeta y todo parece indicar que la gente lo identificaba como tal. Sabemos que Habacuc era un profeta conocido en Judá, en la época en que ministró. ¿En qué época fue esto? Bueno, se cree que alrededor del año 600 antes de Cristo, un poco antes que Babilonia invadiera Judá, y después, quizás un tiempito después, que el rey Josías, que fue el último rey piadoso de Judá, reinó. Por lo tanto, se cree que a lo mejor Habacuc estuvo ministrando, estuvo profetizando entre los años 609 y 598 antes de Cristo, que fue el periodo en que reinó el rey Joacim, que sucedió a Josías. El libro de Habacuc está ubicado en la última sección de la Biblia cristiana en el Antiguo Testamento, dentro de los libros de los profetas menores. Y se desglosa en 3 capítulos, 3 pequeños capítulos. Los 2 primeros capítulos podemos leer y encontrar una especie de conversación personal entre Habacuc y Dios. Y el tercer y capítulo final es una oración que Habacuc eleva al Señor. Pues entonces adentrémonos ya en esta vista panorámica sobre el libro de Habacuc. Y voy a comenzar haciendo una pregunta. ¿Quién no ha sido víctima alguna vez de la incertidumbre? ¡Wow! ¡Qué terrible la incertidumbre! No tener certeza de las cosas. De hecho, ahora mismo, una de las preocupaciones más grandes que tiene la gente es la incertidumbre que hay con esto del coronavirus. ¿Cuántas preguntas sin respuesta nos hacemos? Por ejemplo, nos decimos, ¿cuándo terminará esto? ¿Cuándo podremos salir de la cuarentena y del aislamiento social? Esta frase ahora está de moda, aislamiento social. ¿Para qué fecha estará la vacuna que inmunice de este virus? ¡Wow! ¿Cuándo regresarán los niños a la escuela? Ahora los padres deben estar en la casa medios locos con los muchachos encerrados en sus apartamentos, tratando de hacer cualquier cosa porque no están acostumbrados a estar encerrados y no se sabe cuándo terminará esto. Sí, reciben las clases, gracias a Dios, online, pero indudablemente es una situación difícil. ¿Cuándo reabrirán las escuelas? ¿Qué impacto económico a la larga traerá esto? Ya estamos sintiendo un impacto económico grande, pero cuando todo termine, ¿qué pasará? ¡Wow! También que iba la economía en este país, ¿ahora qué pasará? Pues mire, déjeme decirle que Habacuc también era víctima de la incertidumbre 2600 años antes que nosotros. Él era un judío justo, amaba a Dios, de hecho era profeta. Pero él estaba sufriendo una situación difícil y era que él veía que su pueblo, Judá, la nación judía, estaba en pecado, viviendo en pecado abiertamente. Había terminado las reformas religiosas del rey Josías, pero cuando él muere, joven, el pueblo regresó a sus andanzas idolátricas. Qué situación tan terrible para alguien tan justo y amante de la ley de Dios como Habacuc. Esto lo tenía en incertidumbre, porque él decía, Señor, ¿qué está pasando? Y se hace las clásicas preguntas que nos hacemos tú y yo, hermano, que me estás viendo ahora. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué, Señor, estoy viviendo esto? Miren lo que dice Habacuc, capítulo 1, versículos 2 y 3. Comienza así el libro. Habacuc diciéndole al Señor, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Sí, hermanos, parecía que Dios estaba guardando silencio, pero además de brazos cruzados. ¿Alguna vez nos hemos sentido así? Como si Dios no nos escuchara, como si oráramos y la oración no pasara del techo.
sin recibir ninguna evidencia de una respuesta de parte de Dios. ¿Usted se ha sentido así? Pues mire, bienvenido al club. Esa misma sensación la experimentó Habacuc, la he experimentado yo, y la experimentaron incluso grandes hombres de la Biblia. David fue uno de ellos. David se sintió así en medio de esta situación, como si pareciera que Dios no lo escuchara. Miren lo que dice el Salmo 13:1. ¿Hasta cuándo, Jehová, dijo David, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? El profeta Jeremías también hizo preguntas parecidas, sintiéndose de la misma manera. ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Dice Jeremías 14:9. E incluso, si escudriñamos más las Escrituras, encontramos al propio Jesucristo en la cruz diciendo esto: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo de Dios, sintiéndose solo en este terrible momento. Se cuenta una historia que una vez hubo un naufragio muy grande y solo hubo un sobreviviente. Este sobreviviente, como en las películas, llegó a una isla. Era creyente el sobreviviente. ¡Wow! Y empezó entonces cada día a pedirle al Señor que lo librara de esa situación en la que estaba. Que viniera un barco y lo recogiera. Pero pasaban los días y no sucedía nada. Bueno, a este hombre no le quedó otro remedio que tratar de mejorar su situación. Pescaba, cazaba algún que otro animal, se alimentaba de la fruta, tomaba agua de coco. Dijo, tengo que mejorar, voy a hacer una casita para mejorar sí, porque si llueve me mojo, el sol a veces me fatiga. Y empezó a construir con algunos árboles, con sus ramas y sus hojas, una pequeña choza que lo resguardó. Pasó el tiempo y wow, él se sentía dentro de su situación orgulloso de lo que podía lograr y daba gracias a Dios. Pero por otro lado cada día decía, Señor, sácame de aquí. Y cuando veía que pasaban las semanas decía, Señor, ¿por qué no me sacas de aquí? ¿Hasta cuándo voy a estar en esta isla desolada, alejado de la sociedad? Esto es lo más terrible que puede pasarle a alguien. Y cuenta la historia que un día que fue a pescar y regresó a ve de pronto cómo su pequeña choza, que era su mansión en aquella isla, estaba ardiendo. Se estaba quemando por algún motivo determinado. Empezó a quemarse y se consumió por completo. ¿Podrán imaginarse cómo se habrá sentido ese hombre? La única propiedad que tenía, el único resguardo en aquella isla, se achicharró, se quemó, se carbonizó por un fuego que él no provocó. Su situación ya era desesperada y ahora de pronto sucede esto. Wow, el hombre estuvo toda esa noche llorando y clamando a Dios, Señor, ¿por qué me pasó esto? Dios mío, ¿por qué? ¿Hasta cuándo estaré en esta situación? ¿Por qué se quemó mi casa? Termina la historia de esta manera. Al otro día de este incendio apareció un barco y pudo rescatar al hombre. El hombre contentísimo no daba crédito a lo que estaba viendo y rápidamente cuando lo subieron al barco y todo el mundo empezó a saludarlo y se alimentó, la primera pregunta que hizo fue, wow, ¿y cómo ustedes supieron que yo estaba aquí? ¿Y saben qué le respondió el capitán del barco? Por las señales de humo que nos enviaste. En realidad el hombre no había enviado ninguna señal de humo. Si hubiera sido por él, quizás jamás lo hubiera hecho. Pero Dios sí sabía su necesidad. Y Dios le quitó quizás lo que aparentemente era su tesoro más grande en ese momento, que era esa choza. Se lo quemó, se lo arruinó, pero esa fue su salvación. Gracias a ese humo, de ese fuego, de ese incendio, fue que en el barco pudieron divisar dónde se encontraba este hombre. Bueno, hermano, déjeme decirle que después de esta situación de Habacuc, de esta queja, Dios entonces, en un acto de extrema mansedumbre, le revela a Habacuc qué iba a hacer entonces con el pueblo judío. Dice Habacuc 1, 5 y 6. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. En otras palabras, en medio de esta situación,
que estaba viviendo Habacuc de incertidumbre, Dios le revela y le dice, mira Habacuc, te voy a decir algo. Te voy a contar algo que no lo vas a creer. Mientras tú pensabas que yo estaba de brazos cruzados, yo estaba preparando la respuesta a tu oración. Tú no estás molesto, tú no estás triste, apesadumbrado porque estás viendo a tu pueblo en pecado. Pues yo estoy preparando la solución. Mientras aparentemente estaba en silencio, yo preparé a los caldeos, los babilonios, para que fueran ellos los que lidiaran con esta situación, la respuesta a tus oraciones. Y en efecto, mientras Habacuc pensaba que Dios guardaba silencio, Babilonia se estaba fortaleciendo. ¿Saben cuál era la potencia anterior a Babilonia? Los asirios, que ya habían conquistado al reino del norte muchos años antes, a Israel. Ahora el reino de Sur, Judá, estaba a expensas. ¿Qué hacer? Los asirios se fueron debilitando. Los babilonios derrotaron a los asirios y también a los egipcios y se tornaron entonces en la potencia número 1 en el mundo. Dios fue madurando esta situación para cumplir sus propósitos. Porque, hermano, quiero que sepa algo y guarde esta frase. Aunque Dios guarde silencio, Él está trabajando. Paradójicamente, después de esta revelación que Dios le hace a Habacuc, el profeta se siente aún más incómodo, porque a esa hora llega un problema teológico a su vida. ¿Cómo un Dios tan santo, perfecto, va a utilizar a una nación tan terrible como la Caldea para justiciar a los judíos? Los caldeos eran mucho peores, los babilonios eran mucho peores que los judíos. Habacuc no entendía esto. Miren lo que dice Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Habacuc no comprendía cómo un Dios santo podía utilizar a los terribles caldeos para ejecutar sus planes. Y les pregunto, ¿les suena familiar este tipo de preguntas? ¿Acaso en la actualidad la gente no se cansa de preguntarnos a nosotros los cristianos por qué un Dios tan santo como el de ustedes permite tanta maldad en el mundo? Es entonces cuando Dios le ordena a Habacuc que escribiera la visión que le iba a revelar, con el objetivo de que todo el mundo pudiera verla. Para cuando sucedieran los hechos, entendieran que Dios había hablado por medio de Habacuc. Y es que entonces a partir del segundo capítulo de Habacuc, que encontramos tres grandes verdades que al igual que el profeta en su momento, podemos aplicar en nuestras vidas cada vez que enfrentemos situaciones adversas como este coronavirus que estamos enfrentando ahora. ¿Qué hacer en medio de las circunstancias difíciles? ¿Qué nos recomienda Habacuc? ¿Qué verdades podemos nosotros encontrar en este tremendo libro para enfrentar esta situación que ahora el mundo está viviendo? Pues bueno, el primer consejo, la primera actitud que debemos nosotros tener ante esta situación es la siguiente: confiemos plenamente en Dios. Confiemos plenamente, no a medias, en Dios y solo en Dios. Dice Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Repito, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, o sea, es orgulloso, mas el justo por su fe vivirá. Cuentan que un día un venado joven, fuerte, hermoso, llegó a un lago a tomar agua y en eso ve su silueta reflejada en el agua, las aguas apacibles del lago. Y cuando se ve dice, wow, soy un animal de verdad bien hermoso. Es increíble cómo lo bien que luzco. Mis cuernos tan robustos y fuertes indudablemente son mi orgullo. Qué bonito, todo el mundo habla de mis ramificaciones, de lo fuerte que son mis cuernos. Qué lindo, wow. Pero cuando se mira un poco para abajo dice, ay, pero mis patas qué flaquitas están y qué débiles lucen.
Quizás a algunos de ustedes le pasa lo mismo, se mira para abajo y dice, wow, necesito comer un poco de calabaza, Pero el venado parece el mismo complejo de alguna gente, pero era una realidad. El venado tiene las patas flaquitas y los cuernos lucen a veces tremendos, bonitos, frondosos. Pero resulta que en eso, cuando estaba tomando agua, había un león vigilando al venado. Y en eso el león sale directo para cazarlo. Y cuando el venado se da cuenta, ustedes siempre, los venados siempre están con las orejas para todos lados. ¿No han visto eso? Yo no sé cómo mueven las orejas. Tienen un sistema de radar tremendo. Y en eso, cuando ven el león, el venado hace así, ¡guau! Y salió corriendo. Y corrió y dejó al león lejos. ¡Wow! Y el venado decía, tremendo, qué bien, me he escapado. Y de pronto siguió corriendo, pero mirando para atrás. Y no se dio cuenta que había unos arbustos delante de él. Y sus cuernos se quedaron enredados en el arbusto. Pataleó y no pudo salir. En eso llegó el león y lo devoró. ¿Qué historia tan dramática esta? Dirán ustedes. Es que sencillamente, ¿cuál es la enseñanza aquí? El venado vivía acomplejado de sus patas flacas. Lucían feas y eran poco estéticos. Sin embargo, esas patas veloces le permitieron escapar del león. Sin embargo, su orgullo, los cuernos, lo que lucía tan lindo y de lo que él blasonaba tanto, fue lo que lo llevó a la muerte. Fueron esos cuernos los que se enredaron en el arbusto y propiciaron su muerte. Así nos pasa a nosotros. Y en este pasaje vemos cómo se contrapone el orgullo del ser humano que no quiere saber nada de Dios y la fe inquebrantable del justo y de aquellos que confían en Dios en cada momento, aún en los peores. Frente a frente, la muerte y la vida. El orgullo lleva a la muerte y la fe lleva a la vida. El justo por su fe vivirá, lo dice la Biblia. La materialización de este ejemplo lo eran los orgullosos caldeos que iban a apoderarse de los judíos y el remanente justo de judíos dentro de los cuales estaba Habacuc. Precisamente el orgullo fue el pecado que hizo que Satanás intentara rebelarse contra Dios. Satanás llegó a pensar que él era tan bonito, tan perfecto, una criatura de luz como ninguna otra, y eso lo hizo creer que podía ser igual a Dios. ¡Wow! El orgullo, qué terrible. Por eso el orgullo se considera como un pecado insignia de todos los demás. El orgullo engendra pecado. Tan profundo es este pasaje que en el Nuevo Testamento se cita 3 veces. Pablo lo cita 2 veces en diferentes libros y después el escritor, el autor de la epístola a los Hebreos también lo cita. Miren lo que dice Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11 nos dice después, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Mientras Hebreos 10:38 nos dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Estos 3 pasajes, hermanos, revelan, al igual que el pasaje de Habacuc, que la vida del justo, del creyente, tiene que estar repleta de fe hacia la fe. Sabemos que solo por fe somos salvos. La fe en Jesucristo, la fe que salva. Pero esa fe en Cristo produce un estilo de vida que muestre una fe constante en Dios, aún en los momentos más difíciles. Y de ese estilo de vida, de esa fe constante en Dios, es que nos habla este pasaje. Pero es bueno que entendamos algo. Si Cristo no es el Señor de tu vida, jamás podrás experimentar esa plena fe en Dios. No podrás tener el estilo de vida que te hará vivir en medio de las situaciones difíciles como ahora. Por eso, amigo que me estás viendo y que no eres creyente, quizás eres ateo, quizás eres agnóstico, quizás practicas otra religión, quizás no eres ateo, quizás crees en Dios a tu manera, no sé. Pero a lo mejor en este momento estás notando que tu filosofía de vida, sea cual fuere,
no está dándote paz. No está respondiendo tus preguntas. Déjame decirte que después del coronavirus vendrá otro problema a tu vida. No sé cuál sea, pero vendrá. Y tendrás que enfrentarlo. Y si tu vida no está guardada en Cristo, volverás a sentir la incertidumbre que estás viviendo ahora. El ciclo se va a repetir en tu vida incansablemente hasta que partas de este mundo. Porque sí, déjame decirte que el coronavirus algún día se irá de tu vida. Pero hay una pandemia mucho más terrible que el coronavirus. Mucho más terrible que la peste bubónica. Mucho más terrible que el ébola. Mucho más terrible que el VIH. Y es una pandemia espiritual que se llama pecado y que tiene consecuencias mucho más terribles que el resto de las pandemias conocidas, porque tiene consecuencias eternas terribles. El pecado puede hacer que tu vida termine eternamente en un infierno sin Dios. ¡Qué terribles consecuencias! Por eso yo te invito, amigo, que estás escuchando este mensaje, a que te acerques a Cristo y a que lo aceptes, porque de otra manera no podrás depositar plenamente tu fe en Él en estos momentos tan difíciles. Recuerda, solo en Cristo hay vida eterna. El justo por la fe vivirá, y eso se hace mucho más latente en la eternidad que te espera. Ahora bien, tenemos nosotros fundamentos para depositar nuestra fe completamente en Dios, como lo tuvo Habacuc. Por supuesto que sí. Podemos depositar nuestra fe plenamente en Dios, porque con Dios la victoria es segura, hermano. Dice Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Cómo no confiar en un Dios que es todopoderoso y al que nadie puede derrotar? En medio de la profecía que estaba recibiendo Habacuc, de la revelación que Dios le estaba dando, el Señor le inyecta este pasaje, tremenda calamidad, pero algún día, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Qué tremenda inyección de esperanza en medio de tanto problema. Es increíble, este pasaje no está ahí adornando un espacio en el papel. Este pasaje está para que tú y yo tengamos una esperanza mayor de lo que podemos esperar en este mundo. Es increíble. Algún día Cristo reinará para siempre. Y aquí el profeta está recibiendo un impacto tremendo. ¿Por qué razón? Porque indudablemente Dios está haciendo alusión en la profecía al famoso reino milenial que todos esperamos, todos los justos en Dios, incluyendo los judíos que lo esperaban tanto. El Mesías reinando. Y para que eso sucediera, todos los reinos de la tierra rebeldes a Dios tendrían que ser destruidos. Sí, hermanos, sin dudas, esta fue una muy buena noticia en medio de tanta desesperación. Algún día la gloria de Dios se esparcirá por toda la tierra. Pero además podemos confiar en Dios porque Dios está en control de cada circunstancia de la vida. Miren lo que dice Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Este es uno de los pasajes que más conocemos de niños, porque cada vez que estábamos corriendo antes de empezar los cultos, yo me acuerdo allá en cualquier actividad en Cuba cuando era muchacho, a veces no había manera de controlar a los muchachos y se paraba el pastor o un diácono y con una voz potente decía, hermanos, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y eso eran los muchachos, uy, hay que hacer silencio en el templo. Esto es un pasaje, bueno, esta frase que se hace en ese momento está un poco sacada de contexto, porque en realidad este pasaje no está mandando a callar a la gente que está en un templo humano. Es mucho más poderoso. Si usted va al contexto, y quiero leer desde el pasaje 18, 2 versículos anteriores, miren lo que dice, para poder entender el contexto de este pasaje. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. En contraste con los dioses falsos de los caldeos y del resto de las naciones paganas,
Dios, el único Dios verdadero, no tenía que ocultarse detrás del oro, ni de la plata, ni del yeso, ni del metal, para mostrar que era el único Dios verdadero con poder universal, presto a socorrer y a salvar a su pueblo. El poder y la soberanía de Dios sobre todo el universo son absolutos. ¿Y saben qué significa eso? Que todo el mundo no tiene otra opción, creas o no en Dios, que estar expectante ante las decisiones que Dios tome. De la misma manera que un auditorio permanece en total silencio a la espera del veredicto del juez en un caso. El juez llega y da su veredicto y la gente simplemente lo acata. Asimismo, la humanidad tiene que acatar los designios de Dios. El juez universal ha establecido algo y la humanidad tiene que en silencio reverente acatar la voluntad de Dios. Los seres humanos somos simples espectadores del poder divino. Nadie puede escapar de él. Ni su pueblo ni sus enemigos. Lo que Dios establece, nadie lo puede virar hacia atrás. Lo que Dios abre, nadie lo puede cerrar. Lo que cierra, nadie lo puede abrir. Sus decisiones son irrevocables para la humanidad. No importa cómo esté la ciencia, no importa cuáles sean tus creencias y no importa el sistema político que impere en determinado país. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Confiemos pues plenamente en el Señor, hermano, entendiendo que suceda lo que suceda, todo está bajo su total control y que cada situación será utilizado para glorificar su nombre. En este libro de Habacuc también encontramos una segunda actitud que debemos desarrollar ante esta pandemia y ante cualquier otra situación adversa que llegue a nuestra vida. Y es la siguiente, hermanos. En medio de esta situación, oremos implorando misericordia. Oremos implorando misericordia. Dice Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. El profeta estaba convencido de que Dios tenía un plan que iba a ejecutar. Y por eso anhela que cuanto antes esto suceda. Habacuc sabía que el propósito de Dios iba a cumplir y que este propósito es bueno. El propósito era que el pueblo de Dios regresara a él. Sin embargo, tenía claro que esto conllevaba destrucción, guerra, iban a ser deportados, esclavizados, su identidad nacional se iba a perder prácticamente, iban a enfrentar muchísimas situaciones terribles. Por eso él apela a la misericordia de Dios. Como mismo el profeta Jeremías apeló en Lamentaciones 3, 22 y 23 cuando dijo: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y es interesante ver cómo en los versículos del 3 al 15 el Señor le recuerda a Habacuc varios de los pasajes en los que él, pasajes históricos, en los que él, Dios, cuidó y protegió y mostró misericordia a su pueblo. Y dos de los ejemplos que pone en estos versículos es cuando Dios abrió el mar rojo y el pueblo pudo cruzar. ¿Qué misericordia tuvo Dios? El pueblo con el mar enfrente, desvalido, y el ejército más poderoso del mundo detrás. Dios tuvo misericordia de él. Pero también en este pasaje, en estos versículos del 3 al 15 del segundo capítulo de Habacuc, del tercer capítulo, disculpen, hace mención al famoso episodio en que Dios sobrenaturalmente retrasó la puesta del sol en Gabaón para que Josué y los israelitas pudieran derrotar a 5 naciones que estaban luchando contra él en ese momento. Dios tuvo misericordia alargando el día. Qué tremendo poder ese, qué tremendo derroche de poder, qué tremendo derroche de misericordia. Qué buen ejercicio para nuestras almas sería recordar constantemente aquellas bendiciones que hemos recibido de nuestro Señor durante nuestra vida. Y los invito ahora a hacer algo. Hagamos un breve experimento. A ver,
Ahí donde usted está, cierre los ojos. Yo no lo estoy viendo, hágalo. Sigue escuchándome. Viaje al pasado y trate de recordar algún episodio de su vida en el que Dios tuvo misericordia de usted. Ahora mismo a mi mente vienen varios episodios de esa índole. Dios teniendo misericordia de Samuel David Miranda. ¡Wow! ¿Cuántas veces? Y le pregunto, ¿pudo identificar alguno de estos pasajes en su vida? Estoy seguro que sí. Y qué bueno es que hagamos este ejercicio a cada rato en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque eso nos recuerda que la misericordia del Señor está al alcance de nosotros siempre, incluyendo en este momento de caos. Tener siempre presente la misericordia de Dios en nuestras vidas, además nos hace comprender que a Dios no se le da órdenes, que a Dios no se le reclama nada, que a Dios no se le exige absolutamente nada. Yo me quedo pasmado como veo predicadores por ahí dándole órdenes a Dios y decretando cosas que no vienen de Dios. De hecho, escuché en estos días un famoso predicador que había supuestamente desactivado el coronavirus. También había desintegrado el ciclón María que acabó con Puerto Rico. También supuestamente lo había desactivado antes que acabara con Puerto Rico. ¡Qué falsedad tan grande! A Dios no se lo ordena nada. Él está en su santo templo y la tierra tiene que callar ante su presencia. Estos momentos, cuando apelamos a la misericordia de Dios, es simplemente porque nos damos cuenta que por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Y es increíble cómo Dios ha usado este momento tan terrible para que muchísimos presidentes de muchos países puedan reconocer de manera pública y a nivel mundial que necesitan la ayuda de Dios para enfrentar esto, más allá del apoyo médico y científico que pueden tener. Es impresionante. Dios está haciendo su obra. A Dios no se le exige nada, no se le decreta, no se le da órdenes. A Dios se le suplica, se le implora, se le ruega misericordia en cada momento. Y eso fue lo que hizo Habacuc en esta situación y es lo que nos refleja que debemos hacer nosotros. Cuanto más en situaciones difíciles debemos hacerlo, cuando más necesitamos estamos. Sí, hermanos, aprovechemos este tiempo de oración para implorar misericordia por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestras iglesias, por nuestras ciudades, por nuestros países y por este mundo. Y por último, ¿qué otra actitud debemos tener ante esta situación tan terrible que estamos viviendo? Alabemos a Dios con gozo. Escucha bien, en medio de esta terrible situación, alabemos a Dios con gozo. Dice Habacuc 3, 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Qué cambio tan radical el de Habacuc. Comienza quejándose en el capítulo 1 y termina alabando a Dios con gozo en el capítulo 3. ¡Wow! Él sabía que Dios es misericordioso y fiel para cumplir sus promesas. Como bien vimos en las semanas pasadas, vamos a hacer ahora un análisis de lo que hemos visto en los sermones anteriormente. Una de las cosas, de las enseñanzas que aprendimos en Santiago fue que los creyentes podemos experimentar gozo en medio de las adversidades. ¿Se acuerdan? Y es que nuestro gozo no está basado en Dios. Está basado en Dios y no en las circunstancias. Recordemos que no estamos hablando de un gozo mecánico que se activa en cuanto viene el problema. No, como seres humanos, pecadores finitos que somos, el problema a nosotros no nos da por reaccionar de manera alegre. Al contrario, nos da por lamentarnos. Pero poniendo nuestros ojos en Dios y sabiendo lo que Él es capaz de hacer y quién es Él, podemos tener gozo como una actitud consciente que asume el creyente ante la prueba. Sí, hermanos. Habacuc observó en su visión y visualizó a una Israel arrasada por los caldeos, sin higueras, sin vides, sin olivos, sin ganado. Qué situación tan terrible. Esto lo estremeció, él lo dijo ahí.
Sin embargo, rápidamente el profeta retomó las riendas de su fe. Wow. Y la incertidumbre y el temor quedaron a un lado. Porque él tenía una fe inquebrantable en un Dios todopoderoso que mora en su santo templo, ante el cual toda la tierra tiene que guardar silencio y acatar cada uno de sus designios. La frase Dios de mi salvación que utiliza en este pasaje que leímos aquí, Habacuc, describe la base principal de nuestro gozo. Podemos gozarnos en Dios aún en medio de las más terribles adversidades, porque ninguna de ellas podrá robarnos la salvación eterna que tenemos en Dios. Y ese es un punto de vista que tenemos nosotros y que Pablo tenía cuando decía, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué cosa? Es ganancia. ¿Qué puede afectar más tu vida? Algo que traiga situaciones terribles en la tierra o algo que pueda traerte consecuencias eternas. Sin embargo, Habacuc sabía que más allá de la situación que él podía enfrentar durante toda su vida, Dios era el Dios de su salvación y por eso en él confiaba. Hermanos, mucha gente no comprende por qué los cristianos cantan en los funerales. Eso luce un poco loco para la gente secular. Y canta en los funerales donde están enterrando a un ser querido, a su mamá, a su papá, a su hermano, quizás un hijo. Qué terrible situación humanamente hablando. Pero ¿cómo los cristianos pueden cantar en medio de esa situación? ¿Cómo es posible que Pablo y Silas, después de ser azotados y estar en el cepo, pudieran cantar himnos a Dios en medio de la cárcel? Y dice la Biblia que todos los presos lo escuchaban. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible entonces que Habacuc pudiera cantar con gozo y gratitud a Dios en este último capítulo de su libro? A pesar de que sabía que muy pronto los babilonios iban a arrasar con la nación judía. Pero es que, hermano, esa es la alegría de la fe. Simplemente el mejor gozo en medio de las peores circunstancias. Y ojalá en este preciso momento podemos experimentar ese gozo también. Porque nuestro gozo está basado en el Dios de las pandemias. Abracemos pues al Dios de las pandemias, al Dios de los truenos, al Dios de los ríos, al Dios de los mares, al Dios del universo, al único y verdadero Dios. Sí, hermanos, hoy el mundo está siendo sacudido por esta pandemia inaudita. Miles de personas han muerto, millones están recluidos en sus hogares, miles están en los hospitales no dan abasto. Yo estoy seguro que los fabricantes de toallitas de cloro, de papel sanitario y de hand sanitizer no pensaron nunca que iba a haber tanta demanda en su vida como ahora. Países enteros han cerrado sus fronteras. Las clases se han cancelado físicamente. Las personas salen a la calle que parecen extraterrestres con máscaras y con guantes. El desempleo se ha disparado a niveles de miedo. El mundo es un verdadero caos. Y en medio de tanta incertidumbre, como la que tuvo Habacuc 2600 años antes, Dios está llamando nuestra atención con esta pandemia para que dejemos a un lado el pecado y volvamos nuestros rostros a Él. Como personas, como nación y como iglesia. Sin embargo, Él quiere que enfrentemos sin temores esta pandemia. Y el libro de Habacuc nos muestra cómo. Recuerden, hermano, en medio de esta situación, confiemos plenamente en Dios. Vale la pena confiar plenamente en Dios porque con Él la victoria es segura y porque Él tiene todo bajo control. Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Pero además utilicemos este tiempo para orar implorando misericordia. La vamos a necesitar porque estamos viendo el juicio de Dios sobre nosotros y necesitamos su misericordia santa para que nos purifique y nos dé valor para seguir adelante y para que poder testificar a los demás que nosotros creemos en ese Dios que está por encima de la pandemia que se está padeciendo. Y por último, alabemos a Dios con gozo. No un gozo mecánico ni automático, que no es humano. El gozo que produce la fe en Dios. El mismo gozo que experimentó Habacuc sabiendo que a su nación le esperaba algo terrible.
Y quiero decir ahora, para terminar, unas palabras a nuestra amada iglesia. No solo a la iglesia Alcance Miami, sino a la iglesia universal de Jesucristo. Iglesia que me escuchas, nosotros no escapamos al llamado de atención que Dios está haciendo ahora mismo con esta pandemia. Escucha esto. Mucha gente cree que esto es un castigo para el mundo. Yo soy de los que cree que si este mundo está oscuro, es porque nosotros, la iglesia, que somos la luz del mundo, no estamos alumbrando bien. ¿Qué pasa, iglesia? Hemos fallado en amar al prójimo, en predicar el evangelio, en educar a nuestros hijos en el temor a Dios y en muchas cosas más. Recapacitamos en estos momentos difíciles, iglesia. Aprovechemos este tiempo para cultivar nuestra fe, los cultos familiares, curtir nuestro carácter cristiano para orar y acercarnos más a Dios. Porque es imposible que el mundo busque de Dios y se postre ante Él si el corazón de su iglesia no lo hace. Si el corazón de la iglesia de Cristo no se postra ante Dios, no esperemos que el mundo lo haga. Somos el ejemplo. Preparémonos pues en este tiempo, querida iglesia, y busquemos a Dios de todo corazón para estar preparados. El momento de una gran cosecha espiritual se acerca. Este coronavirus terminará y mucha gente sedienta de Dios vendrá donde está la iglesia de Cristo. Dios es tan bueno que utiliza aún las circunstancias más terribles para acercarnos a Él. Por eso abracemos como Habacuc al Dios de las pandemias en este momento. Esta pandemia terminará. Desde ya podemos hacer nuestras las palabras del Salmo 30, 4 y 5 y con esto termino. Dice el Salmo 30, versículos 4 y 5, cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Que el Señor nos bendiga, iglesia y hermanos que me has estado escuchando y viendo en esta mañana. Vamos a terminar entonces este servicio con una oración, pero antes quiero recordarles que estaremos transmitiendo nuestro culto de oración y reflexión de la palabra de Dios el viernes a las 8:30 de la noche. A través de las plataformas que hemos estado haciéndolo. De todas formas pueden encontrar información y el link donde pueda ver esta transmisión en alcancemiami.com, nuestro sitio oficial. De paso quiero recordarle, porque muchos hermanos me han llamado para preguntarme esto también, puede también ofrendar online. Ahí puede ir a este sitio, alcancemiami.com, y al final de la página, a mano derecha, podrá encontrar las orientaciones de cómo hacerlo. Lo cierto es que nosotros queremos, hermanos, que usted recapacite en este tiempo. Que usted aproveche, no importa si usted cree o no en Dios, si usted practica una religión o no, que usted entienda que Dios quiere que nos acerquemos a Él. Seas cristiano o no lo seas, ese es el mensaje que estamos recibiendo en este momento. Y es el mensaje que Iglesia Alcance Miami quiere dar. Así que, hermanos, gracias por este tiempo. Gracias porque su palabra ha sido expuesta. Y ojalá podamos poner en práctica esto que hemos aprendido hoy. Terminamos entonces en oración. Señor, gracias porque tú eres bueno. Y gracias porque sabemos que nada escapa de tu voluntad. Sabemos que eres todopoderoso, pero también misericordioso, que eres justo pero derrochas amor. Solo tú sabes manejar todo esto de una manera perfecta, Dios. Imploramos tu perdón por nuestros pecados y te pedimos, oh Señor, que todo esto siga redundando para el bien de tu gloria aquí en la tierra. Guíanos como iglesia a ser instrumentos tuyos en esta situación y a vivir la palabra que predicamos. Ayúdanos a abrazarte en medio de esta pandemia, como lo hizo Habacuc un día. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y damos gracias. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos.